El corazón de Lina se aceleró incluso antes de que sus ojos se abrieran por completo. Esa advertencia resonaba en su mente como una alarma ensordecedora. Hoy, las autoridades del palacio vendrían al albergue. Se levantó de su cama estrecha, con las manos temblorosas, mientras intentaba controlar su respiración que amenazaba con convertirse en sollozos audibles. Durante 7 años, había construido un muro de silencio a su alrededor, una fortaleza invisible que la protegía de ser encontrada. Hoy, ese muro sería puesto a prueba como nunca antes. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde donde ves esta historia. Tu participación hace toda la diferencia y nos motiva a traerte más historias increíbles como esta. Ahora, continuemos con la historia de Lina, porque lo que está a punto de suceder cambiará su vida para siempre. Lina tenía 25 años y trabajaba en el albergue Flores del Desierto, cuidando niños huérfanos, con la misma devoción silenciosa que marcaba cada uno de sus días. Nadie allí conocía su verdadero apellido. Nadie conocía su verdadera historia, nadie había escuchado su voz. Para todos, ella era solo una empleada amable que había perdido la capacidad de hablar después de un trauma inexplicable. Una mujer común, discreta, casi invisible en su meticulosa rutina de gestos y notas escritas. Pero la verdad era muy diferente. Hace 7 años, Lina había sido prometida, en un matrimonio arreglado, al jeque Karim Al-Sairi, un hombre poderoso a quien nunca había visto en persona. Sus tutores, impulsados por la codicia y la indiferencia a lo que ella sentía, habían vendido su futuro sin consultar sus deseos. Desesperada y sin opciones, Lina había tomado la decisión más radical de su vida, fingir que había perdido la voz, no porque pensara que eso la haría inútil, sino porque una mujer muda se vuelve socialmente invisible, alguien a quien no se le hacen preguntas invasivas, alguien que desaparece a la vista de todos. Y funcionó. Durante 7 años enteros, Lina vivió escondida detrás del silencio, construyendo una nueva identidad basada en gestos atentos y sonrisas mudas. Los tutores la buscaron durante meses, pero nunca habrían imaginado que la joven rebelde que había huido, trabajaba tranquilamente en un albergue, fingiendo ser alguien que no podía contar su propia historia. El miedo, sin embargo, nunca la había abandonado del todo. Cada mención del palacio, cada visita oficial, cada nombre relacionado con las familias poderosas le retorcía las entrañas. Y hoy, su peor pesadilla tomaba forma concreta. La directora del albergue había anunciado ayer con un entusiasmo excesivo que el propio jeque Karim Al-Sairi honraría el lugar con su presencia para inspeccionar proyectos sociales. Lina sintió que su mundo se le venía abajo cuando escuchó ese nombre, Karim Al-Sairi, el hombre a quien le había sido prometida, el hombre de quien había huido sin siquiera conocer su rostro. Él llegaba, y ella no tenía a dónde huir esta vez. El albergue se activó en preparativos frenéticos desde el amanecer. Las alfombras fueron sacudidas, las ventanas pulidas hasta que brillaron, flores frescas arregladas en cada rincón visible. Lina intentó ofrecerse como voluntaria para trabajar en la parte de atrás, en la cocina, en cualquier lugar lejos de los salones principales donde sería recibida la comitiva. Pero la directora, una mujer benevolente llamada Amina, insistió en que todo el personal estuviera presente. Era un honor, decía ella, con los ojos brillantes, recibir a alguien tan importante. Lina solo asintió, el pánico subiendo como una ola en su pecho silencioso. Cuando los coches llegaron, Lina estaba discretamente posicionada en la segunda fila de empleados, tratando de esconderse detrás de colegas más altos. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. La puerta principal se abrió y hombres de traje entraron primero, guardias de seguridad con miradas atentas barriendo el ambiente, y luego él apareció. Karim Al-Sairi tenía 35 años, una estatura imponente que imponía atención inmediata, una mandíbula fuerte y hombros anchos cubiertos con una vestimenta tradicional impecable. Pero fueron sus ojos los que atrajeron la atención, ojos oscuros y profundos que parecían ver más allá de las apariencias. Lina bajó la mirada de inmediato, todos sus instintos le gritaban que se hiciera aún más pequeña, aún más insignificante. Para ella, este hombre era solo una autoridad poderosa más, alguien peligroso porque representaba todo de lo que había huido. Ella no sabía que él era el mismo jeque que la buscaba. No sabía que el nombre que la aterrorizaba pertenecía a ese rostro. Todo lo que veía era un hombre del palacio, y todo hombre del palacio era una amenaza potencial. Karim comenzó a caminar por los pasillos, escuchando las explicaciones de la directora Amina sobre los programas educativos y de cuidado. Hizo preguntas pertinentes, demostró un interés genuino que sorprendió a todos. Pero entonces, al pasar por el patio interior, donde algunas empleadas jugaban con los niños,
Karim se detuvo por completo. Sus ojos se posaron en una mujer de cabello oscuro, recogido en un sencillo chongo, que sostenía a una niña de 4 años en sus brazos mientras la pequeña reía por algo que alguien había hecho. La mujer sonreía también, pero era una sonrisa silenciosa, expresiva solo en sus ojos. Algo en esos ojos paralizó a Karim como un golpe físico. No era solo la belleza serena de su rostro, sino algo más profundo, algo imposible de nombrar, pero imposible de ignorar. Un reconocimiento que no tenía lógica alguna, una familiaridad inquietante que removió algo dormido en él. No pudo apartar la mirada durante largos segundos, hasta que su consejero se aclaró la garganta discretamente a su lado. Karim parpadeó, volviendo al presente, pero la imagen de esa mujer ya estaba grabada en su mente. Se volvió hacia Amina y preguntó, tratando de sonar casual, ¿quién es esa empleada? La que está con la niña. Amina sonrió con orgullo. Ah, ella es Lina, una de nuestras mejores educadoras. Lleva 7 años trabajando aquí. Es una historia triste, en realidad. Perdió la capacidad de hablar después de un trauma, pero los niños la adoran y se comunica perfectamente con gestos y notas. Karim asintió lentamente, pero algo en su expresión había cambiado. Susurró solo para que su consejero lo oyera, tan bajo que nadie más lo captó. Trae el expediente, el antiguo. Quiero volver a ver esa foto. Más tarde, esa noche, en su oficina privada en el palacio, Karim abrió un expediente gastado que no había tocado en meses. Dentro, documentos viejos, contratos que había intentado olvidar y una pequeña fotografía ligeramente descolorida. La sostuvo a contraluz, estudiando cada detalle con una intensidad casi obsesiva. La foto mostraba a una joven de grandes ojos expresivos, el cabello oscuro cayendo sobre sus hombros, una ligera sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Era la imagen que había memorizado años atrás cuando buscaba a la mujer que había desaparecido, la mujer que le había sido prometida en un acuerdo que él nunca había deseado. Karim puso la foto sobre la mesa y cerró los ojos, trayendo a su mente la imagen de la empleada del albergue. La forma del rostro madura, pero con los mismos ángulos delicados. Los ojos, sobre todo los ojos, esa misma profundidad, esa misma intensidad contenida, el color exacto, la forma en que se arrugaban ligeramente cuando sonreía a los niños. 7 años podían cambiar mucho en una persona, pero no esa mirada específica que parecía llevar historias no contadas. Reabrió los ojos, mirando entre la foto y su memoria reciente. ¿Sería posible? ¿Sería posible que después de 7 años de búsqueda, la hubiera encontrado finalmente escondida, exactamente donde menos lo esperaba? Al día siguiente, Karim regresó al albergue. Amina se sorprendió, pero se alegró de esta segunda visita, interpretándola como una señal de que el jeque estaba realmente interesado en apoyar el proyecto. Karim pidió reunirse con cada empleado individualmente, una formalidad que justificó como parte de un proceso de evaluación más detallado. Cuando fue el turno de Lina, fue llamada a un pequeño salón donde Karim la esperaba sentado, postura relajada, pero los ojos atentos. Lina entró con paso vacilante, las manos entrelazadas delante del cuerpo en una postura respetuosa. Amina hizo las presentaciones formales. Su excelencia, ella es Lina, una de nuestras empleadas más dedicadas. Como le mencioné ayer, es muda, pero eso nunca le ha impedido ser excepcional en su trabajo. Los niños la adoran y tiene un don particular con los más traumatizados. Karim asintió lentamente, sin apartar la vista de Lina. Es un placer conocerla, Lina, dijo con un tono suave. Y por primera vez, ella tuvo que levantar la mirada por completo para fijarse en él. Cuando sus miradas se cruzaron, algo pasó entre ellos. Una sutil corriente eléctrica que hizo que Lina retrocediera involuntariamente. Bajó rápidamente la mirada de nuevo, pero sus manos habían empezado a temblar ligeramente. Karim lo notó. Lo notó todo. La directora Amina, intentando llenar el silencio, siguió hablando de las cualificaciones de Lina, pero Karim apenas la escuchaba. Estaba demasiado ocupado observando cada microexpresión en ese rostro cabizbajo, cada movimiento nervioso de esas manos. De repente, uno de los niños irrumpió en el salón, riendo, perseguido por otro en un juego desenfrenado. El primer niño no vio la mesita de té colocada cerca de la puerta y la golpeó. La bandeja se deslizó peligrosamente y Lina reaccionó por instinto. Se movió con una velocidad sorprendente, atrapando la bandeja antes de que cayera, pero en el proceso, tropezó con su propia túnica. Karim se levantó al instante y la detuvo por el brazo, evitando que cayera. Por un instante congelado en el tiempo, se quedaron así, él sosteniéndole el brazo,
ella con los ojos muy abiertos, mirándolo de cerca, tan cerca que él podía contar cada pestaña, tan cerca que ella podía sentir el calor que emanaba de él. El momento duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. Cuando Lina se apartó apresuradamente, haciendo gestos de agradecimiento con sus manos, Karim se quedó inmóvil, el lugar donde había tocado su brazo, aún extrañamente hormigueando. Estaba cada vez más seguro, y esa certeza era a la vez emocionante e inquietante, de una manera que no podía comprender del todo. Karim no era hombre de actuar por impulso. El sentido de la responsabilidad le había enseñado la importancia de verificar los hechos antes de tomar decisiones. Así que, en lugar de confrontar a Lina directamente con sus sospechas, eligió investigar. Usando su posición e influencia, obtuvo acceso a los registros oficiales del albergue, sin despertar sospechas innecesarias. Lo que encontró no hizo más que confirmar lo que su instinto ya le gritaba. Lina había ingresado al albergue, Flores del Desierto, hace exactamente 7 años. Su documentación era mínima, un certificado de identidad básico, sin historial familiar detallado, sin información sobre su vida anterior. Para todos los efectos, Lina había empezado a existir en este albergue hace 7 años. La coincidencia era imposible de ignorar. 7 años. Exactamente el tiempo transcurrido desde que la joven que le había sido prometida había desaparecido sin dejar rastro. Karim cerró los documentos y se recostó en el sillón de su oficina, los dedos tamborileando pensativamente sobre el reposabrazos de madera tallada. Debía estar absolutamente seguro antes de dar ningún paso, pero cada prueba apuntaba en la misma dirección. La cronología perfecta, los ojos inconfundibles, incluso la pequeña cicatriz que había notado en la muñeca derecha de Lina cuando le había sostenido el brazo, una marca que estaba mencionada en los antiguos documentos del acuerdo. En los días siguientes, Karim encontró razones cada vez más frecuentes para visitar el albergue. A veces venía a inspeccionar las remodelaciones que había prometido financiar. A veces llegaba con donaciones generosas. A veces simplemente aparecía, diciendo que quería seguir el progreso de los programas educativos. Amina estaba radiante de tanta atención, interpretándolo como una victoria personal. Las demás empleadas empezaron a susurrar sobre el interés inusual del jeque. Pero Karim solo tenía un objetivo, observar a Lina. Lo notaba todo, la forma en que siempre intentaba posicionarse lejos de él cuando sabía que estaba presente, la forma en que sus hombros se tensaban cuando él entraba en una habitación donde ella se encontraba, la forma en que evitaba el contacto visual directo, pero a veces la sorprendía observándolo cuando ella creía no ser vista. Karim también notó cosas que no tenían sentido para una simple empleada de albergue. La caligrafía elegante de Lina en sus notas escritas, revelando una educación formal, la forma en que organizaba a los niños para las actividades, demostrando un liderazgo natural y un refinamiento. Pequeños detalles que sugerían un pasado muy diferente de lo que ella dejaba ver. Un día, Karim discutía con Amina sobre la expansión de los programas, cuando soltó por casualidad el nombre de un pequeño pueblo del interior, el mismo de donde provenían los tutores de Lina, según los antiguos registros. Estoy pensando en extender nuestros proyectos sociales a zonas más remotas, dijo con un tono desinteresado. Quizá empezar por lugares como Bir al-Salam. ¿Conoce esa región? Amina negó, pero Lina, que se encontraba al otro lado del salón reorganizando juguetes, dejó caer un bloque de madera que sostenía. El sonido resonó en la habitación. Karim la miró directamente. Lina se agachó apresuradamente para recoger el juguete, pero no sin que él hubiera visto la rigidez que se había apoderado de sus hombros. Más tarde, ese mismo día, Karim le pidió a Amina que reuniera a todo el equipo para una fotografía oficial destinada a la documentación de los proyectos. Mientras todos se organizaban, él pidió permiso y regresó a su coche, volviendo unos instantes después, con una cajita en la mano. He traído unos regalos simbólicos para agradecerles a todos su dedicación, explicó, abriendo la caja para revelar pequeñas joyas tradicionales, pulseras. Sencillas, pero elegantes. Una por una, las distribuyó entre las empleadas, diciendo unas palabras amables a cada una. Cuando fue el turno de Lina, sostuvo una pulsera específica, una pieza delicada de plata con un dije en forma de flor del desierto. Ella extendió la mano educadamente para recibirla, pero cuando Karim puso la joya en su palma, le sostuvo la mano un instante más de lo necesario y dijo suavemente, solo para que ella lo oyera, esta flor fue tuya alguna vez. Perteneció a tu madre, Lina. Lina levantó bruscamente los ojos y Karim vio todo lo que necesitaba ver, reconocimiento, shock y miedo absoluto. Las lágrimas se formaron al instante en esos ojos expresivos antes de que lograra controlarlas.
Retiró rápidamente su mano, apretó los dedos sobre la joya y salió apresuradamente del salón, dejando a todos confusos. A todos, excepto a Karim, que se quedó inmóvil mirándola partir. La confirmación estaba ahí delante de él. La había encontrado. Después de 7 años, por fin la había encontrado. Los días siguientes se convirtieron en una danza delicada y tensa entre dos jugadores que sabían, pero no admitían abiertamente que las máscaras estaban a punto de caer. Karim multiplicó sus visitas al albergue, ya no contentándose con inspecciones rápidas. Llegaba por la mañana y pasaba horas, a veces conversando con los niños, a veces revisando proyectos con Amina, pero siempre con Lina en su campo de visión periférico. Creaba situaciones específicas para estar cerca de ella, pidiéndole su ayuda para organizar actividades, solicitando que trajera documentos o que explicara rutinas a través de sus notas escritas. Lina intentaba mantener la calma, pero se desintegraba por dentro. Sabía, de alguna manera, sabía que él sospechaba. Quizá incluso estaba seguro. La forma en que él la observaba no era una curiosidad pasajera, sino un examen deliberado de alguien comparando una imagen mental con la realidad delante de él. Y lo peor, parecía determinado a hacerla revelar la verdad de una forma u otra, poniéndola a prueba constantemente con preguntas casuales que no eran nada casuales. La comunicación forzada entre ellos a través de notas escritas se volvió extrañamente íntima, como si cada palabra elegida por Lina fuera analizada en busca de significados ocultos. Karim comenzó a hacer preguntas cada vez más específicas. Una tarde en la que ayudaba a supervisar las actividades artísticas de los niños, se sentó junto a Lina y comenzó a hablar aparentemente con nadie en particular. «¿Sabes, Lina?», dijo, observando a los niños pintar. «Hace 7 años, alguien muy importante para mí desapareció. Simplemente desapareció sin dejar rastro, como si se hubiera disuelto en el aire». Lina mantuvo los ojos fijos en los niños, pero sus manos dejaron de moverse. Karim continuó, con voz suave, pero cargada de sentido: «Busqué a esa persona en todos los lugares obvios. Nunca pensé en buscar en los lugares donde alguien se esconde volviéndose invisible». Lina tomó un papel y escribió con una caligrafía deliberadamente temblorosa: «Espero que encuentre a quien busca». Karim leyó la nota y sonrió de una manera que no le llegaba a los ojos. «Ya la encontré», dijo en voz baja. «La cuestión ahora es, ¿qué hacer con este descubrimiento?». Antes de que Lina pudiera reaccionar, uno de los niños gritó alegremente, pidiendo ayuda con la pintura, rompiendo el momento tenso. Pero el mensaje había sido entregado y ambos lo sabían. Fue durante una de esas visitas que sucedió algo inesperadamente cómico, que casi hizo que Lina rompiera su silencio accidentalmente. Karim estaba agachado, conversando con un niño de 5 años llamado Rachid, que era particularmente parlanchín. «¿Es usted un príncipe de verdad?», preguntó el niño, con los ojos muy abiertos. Karim rió sinceramente. «Algo así», respondió. «¿Por qué la pregunta?». Rachid miró a su alrededor con aire conspirador y susurró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: «Porque los príncipes de los cuentos de hadas se casan con las muchachas bonitas». «¿Se va a casar con la tía Lina? Es la más bonita de aquí». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las empleadas presentes se quedaron petrificadas. Karim giró lentamente la cabeza para mirar a Lina, que se encontraba al otro lado del patio. Y Lina, tomada completamente por sorpresa, sintió una risa auténtica burbujear en su garganta, una risa que tuvo que transformar rápidamente en una tos silenciosa cubierta por su mano. Sus hombros temblaron bajo el esfuerzo de contener la risa. Cuando finalmente miró a Karim, vio que él también sonreía, pero era una sonrisa diferente, cálida, casi tierna. «De la boca de los niños», murmuró él. Y, aunque Lina no pudiera oírlo desde donde estaba, leyó perfectamente el movimiento de sus labios. Esa noche, cuando todo el mundo ya se había ido, Karim pidió permiso para quedarse unos minutos más, pretextando querer revisar papeles en una de las oficinas. Amina no vio problema alguno, sobre todo porque Lina también tenía la costumbre de quedarse hasta más tarde para organizar el material. Así fue como los dos se encontraron solos en el pasillo silencioso del albergue cuando Karim la encontró accidentalmente. Sostenía una pequeña caja antigua de madera tallada. «Lina», la llamó suavemente. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. «Necesito mostrarte algo. Es importante». Ella finalmente se dio la vuelta, mirándolo con esos ojos que cargaban tanto peso no dicho. Karim abrió lentamente la caja, revelando otras joyas que habían pertenecido a la madre de Lina. Piezas que estaban listadas en los documentos del acuerdo,
piezas que debían haber sido entregadas con ella. Aretes delicados, un anillo sencillo, un broche en forma de pájaro. Lina se acercó como hipnotizada, extendiendo una mano temblorosa para tocar el broche que reconoció de inmediato de los pocos recuerdos que tenía de su madre. Una lágrima solitaria rodó por su rostro antes de que pudiera evitarlo. Se la secó rápidamente y retrocedió un paso, pero Karim ya lo había visto. Cerró delicadamente la caja y se la entregó. Estas siempre fueron tuyas. Se quedaron guardadas por años, esperando ser devueltas a su verdadera dueña. Lina sacudió violentamente la cabeza, rehusando, pero Karim dejó la caja sobre la mesa más cercana. Luego, tomó un papel y una pluma, escribió algo rápidamente y se lo entregó antes de alejarse. Lina esperó a que él desapareciera por el pasillo antes de abrir la nota con sus manos temblorosas. En ella estaba escrito con caligrafía firme, pero suave: sé quién eres, Lina. Lo sé desde hace días. Necesitamos hablar a solas, por favor, no como jeque y súbdita, sino como dos personas unidas por un pasado que ninguno de nosotros eligió. Mañana, después del atardecer, si aceptas escucharme, encuéntrame. Si no vienes, respetaré tu elección y saldré de tu vida para siempre. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. K. Lina apretó la nota contra su pecho, el corazón latiéndole a mil, sabiendo que mañana lo cambiaría todo. La pregunta que la mantendría despierta toda la noche era sencilla y aterradora. ¿Tendría el valor de presentarse? El día siguiente pasó en cámara lenta, tortuoso para Lina. Cada hora parecía durar una eternidad, mientras intentaba cumplir con sus tareas normales, con las manos temblorosas y la mente que no dejaba de dar vueltas. Pasó la noche entera despierta, alternando entre decisiones opuestas: ir o no ir, hablar o seguir huyendo, enfrentar el pasado o proteger el presente que había construido con tanto esmero. Una parte de ella quería tomar sus pocas pertenencias y desaparecer de nuevo, empezar de nuevo en otro lugar. Pero otra parte, una parte que crecía cada día desde que Karim había aparecido, le susurraba que quizá, solo quizá, huir ya no era la respuesta. Karim también estaba diferente ese día. Llegó al albergue a media tarde, más temprano de lo habitual, y parecía distraído. Amina comentó que parecía cansado, preguntó si todo estaba bien. Él aseguró que sí, simplemente pensando en decisiones importantes que debía tomar. Durante el resto del día, evitó deliberadamente a Lina, como si quisiera dejarle espacio para reflexionar, para decidir. Pero cada vez que sus caminos se cruzaban accidentalmente en los pasillos, la tensión en el aire era casi palpable. Cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y morados intensos, Lina tomó su decisión. Esperó a que todos los empleados se fueran, ayudó a cerrar los dormitorios de los niños, como siempre hacía, y luego, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer salirse del pecho, caminó lentamente hasta el jardín trasero. Era un pequeño espacio, pero bien cuidado, con árboles que ofrecían sombra y un pequeño banco de piedra cerca de una fuente ornamental. Y ahí, de pie junto a la fuente, estaba Karim. Se giró cuando escuchó sus pasos sobre el pasto. Por un largo momento, simplemente se miraron a través de la luz dorada del crepúsculo, dos extraños que compartían un pasado entrelazado sin haberse conocido realmente nunca. «Viniste», dijo Karim suavemente. Y había un alivio sincero en su voz. «No estaba seguro de que vendrías». Lina dio unos pasos vacilantes en su dirección, deteniéndose a una distancia segura. Gesticuló vagamente, un movimiento de manos que preguntaba en silencio: ¿y ahora? Karim respiró hondo, como si se preparara para algo difícil. Luego, caminó hasta el banco y, de un portafolio de piel que estaba allí, sacó dos objetos que colocó cuidadosamente, uno al lado del otro, sobre la superficie de piedra. Una foto vieja, descolorida, pero aún lo suficientemente clara, y una joya que Lina reconoció de inmediato, el collar que su madre usaba en todas las fotos que tenía de recuerdo. Karim miró a Lina y preguntó con una voz cuidadosamente neutra: «¿Esa joven de la foto, la conoces?» Lina se acercó lentamente, los ojos fijos en la fotografía. Era ella, sin duda, era ella, años más joven, un día que prefería olvidar, pero que estaba grabado para siempre en su memoria. Tomó un pequeño trozo de papel que siempre llevaba en el bolsillo y escribió con una mano que apenas podía sostener la pluma: «Muchas personas se parecen en las fotos viejas. Muchas joyas existen». Fue una débil negación y ambos lo sabían, pero aún no estaba lista para abrir la boca, para romper 7 años de silencio protector. Karim miró la nota y una sonrisa triste rozó sus labios. Se acercó a ella, tan cerca ahora que Lina podía ver los detalles dorados en sus ojos oscuros bajo la luz del crepúsculo.
No con esos ojos, dijo suavemente, intensamente. He buscado esos ojos en cada rostro que vi durante 7 años. Me han perseguido en mis sueños. Me han hecho cuestionar a cada mujer que pasaba por las calles. Ojos que llevan historias no contadas. Ojos que han visto cosas que nadie debería ver. Ojos que han aprendido a esconder el dolor detrás de sonrisas silenciosas. Hizo una pausa, su voz volviéndose aún más suave. Tus ojos, Lina, reconocería esos ojos en cualquier lugar, en cualquier momento. Antes de que Lina pudiera asimilar completamente esas palabras, asimilar la intensidad de la emoción que contenían, un sonido de confusión irrumpió desde el edificio principal del albergue. Voces fuertes, agresivas resonaron a través de la noche que caía. Karim y Lina intercambiaron una mirada alarmada y corrieron juntos hacia los sonidos. Lo que encontraron le heló la sangre a Lina por completo. En el vestíbulo de entrada del albergue, 3 hombres vestidos de manera tradicional y costosa discutían acaloradamente con la pobre Amina, que intentaba desesperadamente mantener la calma. Lina reconoció a los hombres de inmediato. Eran asociados de sus antiguos tutores. Quizá los propios tutores. La habían encontrado. Esto es propiedad privada, decía Amina con voz firme, pero visiblemente asustada. No pueden simplemente invadir así, exigiendo ver a los empleados. Uno de los hombres, el mayor con barba canosa, respondió en tono autoritario, tenemos todo el derecho. Buscamos a una joven fugitiva que nos debe muchas explicaciones, y tenemos razones para creer que se esconde aquí. Una mujer que fingió haber perdido la voz para evitar cumplir con obligaciones contractuales legítimas. El corazón de Lina se detuvo. Ellos sabían. De alguna manera, habían descubierto el engaño. Fue en ese momento que Karim salió de las sombras del pasillo, postura erguida y autoridad irradiando de cada centímetro de su ser. Señores, su voz cortó la discusión como una hoja afilada. Creo que están en una propiedad que está bajo mi protección y patrocinio. ¿Qué tipo de asuntos los trae exactamente aquí a esta hora? Los 3 hombres se giraron y Lina vio el reconocimiento, luego el miedo cruzar sus rostros al darse cuenta de quién había hablado. Se inclinaron rápidamente. Un respeto forzado. Su Excelencia Al-Zairi. No sabíamos que estaba aquí. Solo buscamos resolver un viejo asunto personal. Karim caminó lentamente hasta posicionarse entre los hombres y el lugar donde Lina estaba parcialmente escondida detrás de un pilar. Asunto personal, repitió. Su voz peligrosamente suave. ¿Involucrando a quién exactamente? El tutor más viejo dudó, pero entonces, dándose cuenta quizá de que ya no tenía nada que perder, habló. Una joven que fue prometida a su excelencia hace 7 años. Huyó de sus responsabilidades, deshonró contratos. Creemos que se esconde aquí, fingiendo ser muda, viviendo bajo una falsa identidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Amina miró, impactada, de Lina a los hombres. Lina sintió que su mundo se desmoronaba por completo, todos los muros que había construido derrumbarse a su alrededor. Pero entonces, Karim hizo algo inesperado. Dio un paso adelante, bloqueando completamente la vista de los hombres hacia donde Lina estaba. Y su voz, cuando habló, estaba cargada de una autoridad absoluta que no admitía objeción alguna. Antes de que den un paso más o pronuncien otra palabra, hay algo que todos deben saber, esa búsqueda, ese contrato, esas obligaciones que mencionan. Hizo una pausa, girándose ligeramente para poder ver tanto a los hombres como a Lina. Sus ojos se encontraron con los de ella por un breve segundo, y lo que Lina vio la dejó sin palabras. No era ira ni traición, sino algo que se parecía casi a protección. Nunca quise ese acuerdo, Karim terminó, cada palabra cayendo como una pesada piedra. Nunca. La declaración de Karim resonó en el vestíbulo silencioso como un trueno lejano. Los 3 hombres se quedaron visiblemente desconcertados, mirándose unos a otros, como si esperaran que alguien tuviera una respuesta adecuada. Amina estaba en estado de shock total, las manos cubriendo su boca mientras procesaba las revelaciones que se desarrollaban ante ella. Y Lina sintió que sus piernas flaqueaban, necesitando apoyarse discretamente en el pilar para no caer. Durante 7 años, había huido del jeque Karim Al-Zairi, como si fuera un monstruo que vendría a arrastrarla a una vida de prisión. Pero ahora, ese mismo hombre estaba ahí, entre ella y sus perseguidores, declarando que nunca lo había deseado. Karim continuó con una voz firme y clara, cada palabra elegida con precisión. Hablan de contratos y obligaciones, como si fueran sagrados, pero olvidan mencionar que este acuerdo se hizo sin el consentimiento de ninguna de las partes principales involucradas.
Yo, tenía. Hizo una pausa deliberadamente, evitando mencionar una edad específica. Estaba obligado por mi familia a aceptar un matrimonio arreglado que nunca deseé. Una tradición que consideraba y sigo considerando fundamentalmente errónea. El tutor más viejo, recuperando un poco de valor, se atrevió a responder, con todo respeto, Su Excelencia, las tradiciones existen por una razón. El acuerdo se hizo correctamente, testigos presentes, documentos firmados. Karim lo interrumpió con un gesto seco de la mano. Documentos que anulé legalmente hace 3 años. El silencio regresó, aún más pesado. Perdón, susurró el tutor, con confusión sincera en su rostro. Hace 3 años, repitió Karim, su voz adquiriendo un tono casi cansado. Contraté abogados especializados en derecho familiar y contratos. Revisé cada cláusula de ese antiguo acuerdo y encontré múltiples bases legales para la anulación. La principal siendo que ninguno de los supuestos futuros cónyuges había dado su consentimiento libre e informado. El contrato fue oficialmente disuelto y archivado. No existe desde hace 3 años. Lina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. 3 años. Durante 3 años, había sido libre sin siquiera saberlo. Durante 3 años, había seguido viviendo en el silencio autoimpuesto, escondiéndose de una amenaza que ya no existía. Una de las otras empleadas que se había quedado para ayudar a Amina a cerrar el albergue eligió este momento para discretamente llevarse a los niños que se habían despertado con la agitación en los dormitorios, protegiéndolos de la continuación de esta tensa escena. El tutor más joven, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. A pesar de todo, ella nos debe. Invertimos recursos en su educación, su preparación. Karim rió, pero fue una risa fría, sin humor. ¿Inversiones que hicieron esperando un retorno financiero gracias a un lucrativo acuerdo matrimonial? ¿Es eso lo que quieren decir? No finjan que fue caridad o un cuidado sincero. Sé exactamente qué tipo de tutores eran. Su voz se volvió peligrosamente baja. Y también sé que la persona que buscan tenía todo el derecho de hacer lo que hizo para escapar de una situación que nunca debió haber existido en primer lugar. Se giró entonces para mirar directamente a Lina, que todavía estaba parcialmente escondida, las lágrimas corriendo ahora libremente por su rostro. Cuando Karim habló de nuevo, no fue para los tutores, sino para ella. Pasé 7 años buscando a la mujer de ese acuerdo, pero no por las razones que ella imaginó, no para forzarla a cumplir un contrato que yo mismo despreciaba. Dio unos pasos hacia ella, movimientos lentos, como acercándose a algo frágil que podría romperse. Busqué porque quería que ella lo supiera. Quería encontrarla personalmente y decirle que estaba libre, que siempre debió haberle estado, que me disculpaba en nombre de mi familia, de todas las familias que perpetúan estas tradiciones crueles por todo lo que había tenido que pasar. Lina lo miraba con los ojos muy abiertos, cada una de sus palabras desmantelando, pieza por pieza, el relato que ella había construido en su mente durante 7 años. Karim continuó, su voz volviéndose más suave, más vulnerable, pero a medida que pasaban los años y no lograba encontrarla, empecé a darme cuenta de que había otra razón para mi búsqueda. Una razón que no tenía nada que ver con acuerdos u obligaciones, ni siquiera con hacer lo correcto. Estaba ahora muy cerca, tan cerca que solo ella podía oírlo claramente. Necesitaba conocerla, a la verdadera persona detrás de esos ojos asustados en la foto vieja, a la mujer que tuvo el valor de huir, de reinventarse, de construir una vida de la nada. Necesitaba conocer a esa persona porque dudó por primera vez, una vulnerabilidad real cruzando su rostro, porque no podía dejar de pensar en ella. Los tutores empezaron a protestar de nuevo, pero Karim lo silenció con una sola mirada. Perdieron todo el derecho a hablar en el momento en que decidieron tratar a una persona como mercancía. Le sugiero encarecidamente que se vayan de aquí ahora antes de que decida usar mi posición para investigar todas sus transacciones comerciales a lo largo de los años. Algo me dice que no les gustaría ese tipo de atención. Los 3 hombres intercambiaron miradas nerviosas. El tutor más viejo intentó una última vez, pero Su Excelencia, la ley. Karim no lo dejó terminar. La ley está de mi lado en esto. Y aunque no lo estuviera, ¿realmente quieren desafiar a la familia Al-Zairi ante un tribunal? ¿Realmente quieren que toda la sociedad conozca los detalles sórdidos de cómo operaban? Fue suficiente. Los hombres se inclinaron rápidamente, susurraron disculpas incoherentes y salieron apresuradamente del albergue. Cuando el sonido de sus pasos finalmente desapareció en la noche, el silencio que quedó era diferente, ya no tenso,
sino cargado de posibilidad, de cambio, de algo nuevo y aterrador y quizá maravilloso esperando a suceder. Amina hizo una señal discretamente a las demás empleadas y todas se retiraron, dándoles privacidad a Karim y Lina. Y entonces, solo los dos se quedaron en el vestíbulo tenuemente iluminado del albergue, separados por unos pocos pasos, pero por 7 años de malentendidos, miedos e historias no contadas. Karim extendió lentamente la mano, ofreciendo, no exigiendo. Su voz, cuando habló, estaba ronca de emoción contenida. Lina, no conozco tu verdadero apellido, no conozco tu historia completa, no conozco tus sueños, tus miedos o lo que te hace sonreír sinceramente. Pero quiero saber. Quiero conocer a la mujer real, no la idea que me formé de ella durante años. Y para eso. Tragó saliva con dificultad, con una vulnerabilidad completa en su rostro. Necesito escuchar tu voz. No porque dude de ti, no porque quiera probar algo, sino porque la voz es parte de quienes somos y quiero conocerte por completo, por favor. Sus últimas palabras salieron casi como una súplica. Háblame solo una vez. Solo una palabra. Cualquier palabra, dame al menos eso. Y en ese momento, mirando a los ojos sinceros de Karim Al-Zairi, Lina tomó la decisión más aterradora y liberadora de su vida. Era hora de dejar de huir. Era hora de dejar de esconderse. Era hora, finalmente, de usar su voz. Lina miró la mano extendida de Karim, luego su rostro, donde la emoción sincera estaba escrita en cada línea, cada contorno. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo resonar en sus oídos, ahogando todos los demás sonidos. 7 años. Durante 7 años, había mantenido un silencio absoluto, transformando la ausencia de voz en un escudo protector, en una nueva identidad, en un método de supervivencia. 7 años sin una sola palabra, sin un solo sonido que no fuera una respiración controlada. Romper ese silencio parecía ahora tan imposible como había sido decidir comenzarlo, pero algo había cambiado en ella. Quizá fueran las revelaciones de los últimos minutos. Quizá fue la forma en que Karim la había defendido sin dudar contra sus antiguos tutores. Quizá fue simplemente el profundo cansancio de cargar tanto miedo por tanto tiempo. O quizá, susurraba una pequeña voz insistente en su corazón, fue porque por primera vez en su vida, veía a alguien mirándola, no como un objeto de transacción, no como un problema a resolver, sino como una persona digna de ser conocida, de ser escuchada. Lina cerró los ojos por un largo momento, reuniendo valor de lugares profundos dentro de sí misma, que no sabía que existían. Cuando los reabrió, había ahí una determinación que no estaba presente antes. Dio un paso adelante, luego otro, hasta encontrarse justo enfrente de Karim, tan cerca que podía ver las sutiles variaciones de color en sus ojos, podía ver la tensión en su mandíbula mientras él esperaba, apenas atreviéndose a respirar. Lina tomó su mano extendida entre las suyas, sintiendo el calor, la solidez, la realidad de ese contacto, y entonces abrió la boca. El primer intento no produjo sonido alguno. Los músculos de su garganta demasiado tensos por el desuso, el miedo, la magnitud del momento. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro de nuevo, la frustración mezclándose con una determinación renovada. Karim apretó sus manos con más firmeza, un aliento silencioso, y susurró, no te apresures, tenemos todo el tiempo del mundo. Lo lograrás. Sé que lo lograrás. Lina respiró hondo y temblorosa y lo intentó de nuevo. Esta vez, logró producir un sonido bajo y ronco, pero real. Y entonces, con un esfuerzo visible, empujando a través de 7 años de silencio autoimpuesto, pronunció las 3 palabras que cambiarían todo. Soy yo, Lina. Su voz salió ronca por el desuso, quebrándose en algunas sílabas, apenas más que un susurro ronco, pero eran palabras reales, una voz real, una verdad real, finalmente liberada después de tanto tiempo aprisionada. Karim cerró los ojos un instante, algo que se parecía a un profundo alivio y una emoción cruda cruzando su rostro. Cuando los reabrió, brillaban con lágrimas no derramadas. Lina, repitió su nombre como una oración, como una promesa. Finalmente, por fin te escucho. Pero Lina no había terminado. Ahora que la barrera estaba rota, ahora que la primera palabra había sido pronunciada, algo en ella se abrió como una presa rota. Continuó, su voz ganando un poco más de fuerza con cada frase, aunque permanecía ronca. Siempre fui yo. Durante 7 años, escondí quién era. Fingí no tener voz para volverme invisible, para desaparecer a la vista de todos. Viví con miedo todos los días. Miedo de ser encontrada, miedo de ser llevada, miedo del hombre llamado Karim Al-Zairi, a quien nunca había visto, pero que acechaba cada uno de mis pensamientos.
Karim retrocedió un paso, como si esas palabras fueran un golpe físico. Lina, yo. Pero ella sacudió la cabeza, continuando ahora que finalmente podía decir todo lo que había guardado. No eres el hombre que imaginé, no eres el monstruo que construí en mi mente. Iris. Hizo una pausa, buscando palabras, diferente, real. No sé qué hacer con esto, contigo, con todo esto. Su voz se quebró de nuevo, no por desuso, sino por emoción pura. No sé cómo dejar de tener miedo, no sé cómo confiar, no sé cómo ser quien era antes de aprender a esconderme. Entonces no lo seas, dijo Karim suavemente, dando un paso adelante de nuevo, eliminando la distancia que ella había creado. No seas quien eras antes, sé quién eres ahora. Sé la mujer que tuvo el valor de huir. Sé la mujer que sobrevivió 7 años gracias a su inteligencia y determinación. Sé la mujer que cuida de niños huérfanos, con una devoción que yo vi con mis propios ojos. Sé la mujer que acaba de encontrar el valor de hablar después de años de silencio. Dudó, luego añadió más bajo, sé la mujer que me gustaría conocer, si ella me lo permite. Fue en ese momento que una voz vacilante vino de la entrada del vestíbulo. Era Amina, claramente incómoda de interrumpir, pero sintiendo que debía hacerlo. Disculpen, pero están llegando otras personas. Los coches parecen oficiales. Karim y Lina intercambiaron una mirada alarmada. Más tutores, más gente del pasado viniendo a reclamar derechos inexistentes. Pero cuando todos se movieron hacia las ventanas para ver lo que vieron, Lina contuvo el aliento. No eran tutores, eran vehículos oficiales del palacio. Y bajando de ellos estaba un hombre mayor con ropa que denotaba una posición elevada en la corte. Karim susurró algo que parecía una maldición en árabe. Mi tío, jefe del consejo familiar. Miró a Lina con algo que parecía pánico. Lina, te juro que no le dije a nadie que te había encontrado. No haría eso sin tu permiso. Amina, todavía en la ventana, añadió con voz tensa, hay más gente, parecen importantes. Lina sintió que el antiguo miedo volvía a correr por sus venas como hielo. Por un instante glorioso, se había permitido creer que estaba a salvo, que estaba libre. Pero quizá la libertad era siempre ilusoria. Quizá el pasado siempre alcanzaba a quienes intentaban huir de él. Pero entonces sintió la mano de Karim apretar firmemente la suya. Cuando lo miró, vio una determinación de hierro en sus ojos. Escúchame bien, dijo él con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. No importa quién esté afuera, no importa lo que digan o exijan, no serás llevada a ninguna parte contra tu voluntad, nunca. Lo prometo en mi nombre, en nombre de mi familia, en mi honor, como un al-Zaidi. La atrajo ligeramente más cerca, su voz volviéndose aún más intensa. Tú eliges lo que pasa ahora. ¿Quieres que los eche? Lo haré. ¿Quieres esconderte mientras me encargo? También lo haré. Hizo una pausa significativa. Podemos enfrentarlos juntos como personas libres que no deben explicaciones sobre elecciones que son solo nuestras. ¿Cuál eliges? Lina miró a ese hombre que debió haber sido su pesadilla, pero que se revelaba como algo completamente diferente. Miró sus propias manos, todavía sostenidas por las suyas. Pensó en los 7 años de huida, de silencio, de miedo constante. Y entonces, con una voz aún ronca, pero cargada de una nueva determinación, dijo, juntos, los enfrentaremos juntos. Karim sonrió y fue una sonrisa de orgullo sincero. Entonces les vamos a mostrar, dijo, lo que significa tomar tus propias decisiones. Y de la mano, Lina, hablando finalmente después de 7 años de silencio, y Karim, habiendo finalmente encontrado a quien buscaba, se giraron para enfrentar lo que venía por la puerta, listos para defender el derecho de escribir sus propias historias. El tío de Karim, un hombre de unos 60 años con barba perfectamente recortada y ojos perspicaces, entró en el vestíbulo del albergue con la confianza de quien estaba acostumbrado a dominar las habitaciones. Detrás de él venían otros 3 miembros de lo que Lina supuso era el consejo familiar al-Zaidi, todos con expresiones severas que no prometían nada bueno. Pero Karim no soltó la mano de Lina. Al contrario, la apretó aún más firmemente mientras se posicionaba ligeramente delante de ella. Una postura protectora, pero no posesiva. Tío Rachad, Karim saludó con el respeto debido, pero con una voz firme. Es una visita inesperada, especialmente a esta hora y en este lugar. El hombre mayor miró de Karim a Lina, luego a sus manos entrelazadas y algo que se parecía a comprensión cruzó su rostro antes de ser nuevamente enmascarado por la neutralidad. Karim, respondió formalmente.
Fuimos informados por fuentes preocupadas que habías encontrado a cierta persona, una persona ligada a un antiguo acuerdo de nuestra familia. Vinimos a verificar la situación y asegurar que los intereses de la familia Al-Zairi se mantengan. Karim soltó una risa corta, sin humor. ¿Los intereses de la familia? Claro, porque siempre se trata de eso, ¿no? Nunca de las personas realmente involucradas, nunca de lo que es justo, siempre de los intereses. Uno de los consejeros más jóvenes dio un paso adelante, claramente irritado. Karim, sabes tan bien como nosotros la importancia de honrar los acuerdos. Tu madre, que Dios tenga su alma en paz, aprobó personalmente este acuerdo hace años. Karim lo interrumpió con una voz tan afilada como el cristal. Mi madre también creía que las mujeres no deberían conducir y que la educación moderna era la corrupción de la juventud. Amaba a mi madre profundamente, pero reconozco que algunas de sus creencias estaban equivocadas, muy equivocadas. Lina observaba el intercambio con una mezcla de fascinación y miedo. Podía sentir la tensión en el cuerpo de Karim. Podía ver la lucha interna reflejada en cada línea tensa de sus hombros. Pero también veía su determinación, su negativa a ceder, y eso le dio el valor de hacer algo que no había planeado. Dio un paso adelante, poniéndose al lado de Karim, en lugar de detrás de él, y usando su voz recién liberada, aún ronca, pero cada vez más firme, dijo, con todo respeto, señores, yo también tengo algo que decir al respecto. Todos los ojos se volvieron hacia ella de inmediato. Tío Rachad levantó una ceja sorprendido. ¿Entonces puedes hablar? Los informes decían que eras muda. Lina levantó la barbilla, negándose a ser intimidada. Fingí ser muda por 7 años. Fue la única manera que encontré para escapar de una situación que nunca debió haber existido. Una situación donde fui tratada como propiedad a ser negociada, no como una persona con su propia voluntad. Su voz se volvió más fuerte a medida que continuaba. Tenía tutores que solo veían valor en mí como moneda de cambio. Tenía un futuro decidido, sin mi opinión. Así que hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para ser libre. Uno de los consejeros susurró algo sobre deshonor y ruptura de contratos, pero tío Rachad lo silenció con un gesto. Sus ojos estaban fijos en Lina, con un interés que parecía casi respetuoso. Continúe, dijo él simplemente. Lina respiró hondo. Durante 7 años, viví con miedo constante de ser encontrada. Construí una nueva vida, basada en el silencio, porque creía que era la única manera de permanecer invisible. Y funcionó. Luego miró a Karim. Hasta que el hombre al que temía me encontró. Pero él no era quien imaginaba, él no era el opresor que había construido en mi mente, era alguien que también había sido aprisionado por las mismas tradiciones que me habían aprisionado. Karim tomó la palabra, dirigiéndose directamente a su tío. Tío Rachad, sabes que nunca quise este acuerdo. Estuviste ahí cuando protesté, cuando argumenté, cuando supliqué a la familia que reconsiderara. Escuchaste a mi madre decir que era por mi propio bien y que lo entendería al crecer. Pues, he madurado y entiendo ahora mejor que nunca. Tenía razón entonces y tengo razón ahora. Los acuerdos que tratan a las personas como mercancías están mal, siempre lo han estado. Y nuestra familia debe estar a la vanguardia del cambio de estas tradiciones, no perpetuándolas. Tío Rachad caminó lentamente por el vestíbulo, las manos cruzadas detrás de su espalda, visiblemente pensando. Cuando finalmente habló, su voz era cuidadosamente medida. Anulaste el contrato hace 3 años. Lo sé porque firmé los documentos como testigo familiar. Tu madre no aprobó, pero respeto tu posición legal en la familia. Pero a pesar de todo, la seguiste buscando. ¿Por qué? Era la misma pregunta que Lina había hecho a través de su nota escrita. Era la pregunta en el centro de todo. Karim no dudó esta vez, porque ella merecía saber que estaba libre. Porque quería disculparme personalmente en nombre de mi familia por todo lo que ella pasó y por qué. Hizo una pausa, mirando directamente a Lina antes de continuar. Porque cuanto más pensaba en ella, en el valor que ella tuvo para hacer lo que hizo, más quería conocer a la persona real, no la idea que me había formado del acuerdo, sino ella, quien era realmente. Su voz se volvió más suave, más vulnerable. Y ahora que la encontré, ahora que la conozco, aunque sea solo un poco, todo lo que quiero es la oportunidad de seguir conociéndola. No por deber, no por obligación, sino porque cuando estoy cerca de ella, siento que he encontrado algo que ni siquiera sabía que buscaba. El silencio que siguió fue denso, de una emoción no dicha. Uno de los consejeros más antiguos, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló finalmente,
Karim, ¿entiendes las implicaciones? Si permitimos que esto se haga público, ¿que los acuerdos pueden ser simplemente ignorados? ¿Que las tradiciones pueden ser ignoradas? Karim se volvió hacia él, su paciencia visiblemente agotada. Entonces, que se haga público, que sea un ejemplo, que otras mujeres en situaciones similares sepan que existe un camino hacia la libertad. Que otras familias vean que podemos evolucionar, que podemos hacer mejor por nuestros hijos que simplemente repetir los patrones de las generaciones pasadas. Tío Rachad volvió a caminar hasta encontrarse cara a cara con Karim y Lina, estudiándolos a ambos con ojos que parecían ver mucho más allá de las superficies. Luego, para sorpresa de todos, sonrió ligeramente. Tu madre siempre decía que eras demasiado terco para tu propio bien. Creo que ella estaría a la vez frustrada y secretamente orgullosa. Miró directamente a Lina. Huiste del acuerdo. Sobreviviste sola. Construiste una nueva vida. Encontraste el valor de hablar cuando importaba. Esos no son rasgos de una mujer débil o deshonrada. Esos son los rasgos de una sobreviviente, de una luchadora. Le tendió la mano, un gesto de respeto. Bienvenida a la familia Al-Zairi, Lina. No como una obligación de un antiguo acuerdo, sino como la mujer que claramente capturó el corazón de mi sobrino por su propio mérito. Lina miró la mano, extendida en shock, apenas atreviéndose a creer lo que estaba oyendo. Karim, a su lado, también estaba sorprendido, pero un brillo de esperanza comenzaba a brillar en sus ojos. ¿Apruebas? Preguntó Karim cautelosamente. Tío Rachad suspiró, su sonrisa se ensanchó. Apruebo a un sobrino que finalmente encontró algo más allá del deber para motivarlo. Apruebo a una mujer con suficiente valor para desafiar las expectativas y sobrevivir. Y apruebo, quizá a regañadientes, admitió con honestidad, un cambio de tradiciones que siempre me habían molestado, pero que nunca tuve el valor de desafiar como tú lo haces. Miró a los otros consejeros. Quizá es hora de que la familia Al-Zairi sea recordada, no por mantener antiguas tradiciones, sino por tener la sabiduría de abrazar los cambios necesarios. Ninguno de los otros consejeros pareció completamente feliz. Pero ninguno tampoco parecía dispuesto a desafiar directamente a Karim y a tío Rachad. Uno por uno, se inclinaron y empezaron a irse, murmurando sobre discutir las implicaciones y documentar los cambios de manera apropiada. Cuando todos se fueron, excepto tío Rachad, el hombre mayor se volvió una última vez hacia la pareja, todavía de la mano. Karim, una última cosa. No hagas esto por rebelión. No lo hagas para probarle un punto a la familia. Hazlo solo si es real, si es lo que realmente quieres. Entendido. Karim miró a Lina y lo que ella vio en sus ojos hizo que su corazón se acelerara. Es real, dijo él simplemente. Es lo más real que he sentido. Tío Rachad pareció satisfecho. Entonces tienes mi bendición y mi protección, si la necesitas. Buenas noches y felicidades. Y con eso, él salió también, dejando a Karim y Lina finalmente solos en el vestíbulo silencioso, aún procesando todo lo que había sucedido en la última hora imposible. 3 meses habían transcurrido desde esa noche dramática en el albergue. 3 meses durante los cuales Lina y Karim pasaron tiempo juntos, aprendiendo a conocerse verdaderamente, sin las presiones de antiguos acuerdos o expectativas familiares. Cenaron en pequeños restaurantes donde pudieron conversar por horas. Pasearon por los mercados tradicionales, donde Karim le compró pequeños recuerdos que la hacían sonreír. Visitaron el albergue juntos innumerables veces. Karim ayudando con las remodelaciones y programas, mientras observaba a Lina trabajar con los niños con una devoción que él admiraba cada vez más. La voz de Lina se había fortalecido con el uso constante, perdiendo su aspereza inicial hasta que sonó clara y melodiosa. Y Karim nunca se cansaba de escucharla. Ella le contó historias de su infancia antes de los tutores, preciosos recuerdos de padres que ella amaba antes de que un accidente se los llevara demasiado pronto. Ella le habló de los años de silencio, de los momentos en que casi rompe la farsa, de la profunda soledad de vivir escondida a la vista de todos. Y él escuchó todo con una atención que la hizo sentirse verdaderamente vista por primera vez. Karim, a su vez, se abrió sobre sus propias luchas, sobre crecer bajo el peso de expectativas abrumadoras, siendo siempre el jeque Al-Zairi, antes de ser simplemente Karim, sobre la soledad que venía con la posición y el poder, siempre rodeado de gente, pero rara vez viendo a alguien que lo viera como una persona y no como un título. Sobre cómo encontrar a Lina, había cambiado algo fundamental en él. Había mostrado la posibilidad de una conexión real, más allá de los roles y obligaciones. Y Lina escuchó,
comprendió y vio en él no al poderoso jeque, sino al hombre gentil y reflexivo que se escondía detrás de la autoridad. Fue durante una de esas tardes, en el albergue, 2 meses y medio después de esa noche inicial, que Karim tomó su decisión. La había planeado cuidadosamente, no queriendo una gran puesta en escena o un espectáculo público, sino algo que sería significativo para ambos. Esperó el final del día, cuando los niños cenaban bajo la supervisión de otras empleadas, luego le pidió a Lina que lo acompañara al jardín trasero, el mismo jardín donde ella había elegido aparecer esa primera noche, donde le había pedido escuchar su voz por primera vez. ¿Te acuerdas de este lugar?, preguntó él suavemente mientras caminaban entre los árboles bañados por la luz dorada del sol poniente. Lina sonrió, el recuerdo claro en sus ojos. ¿Cómo podría olvidar? Fue aquí donde finalmente dejé de huir. Fue aquí donde me pediste hablar y donde elegí confiar. Karim se detuvo cerca de la fuente, el mismo lugar donde la había esperado 3 meses antes. Fue aquí donde todo cambió para ambos, asintió él. Y es aquí donde me gustaría cambiar todo de nuevo, si tú me lo permites. Lina lo miró con curiosidad, mezclada con algo que se parecía a una esperanza nerviosa. Karim respiró hondo y, entonces, para su sorpresa, se arrodilló ahí mismo en el pasto, levantando los ojos para encontrar sus ojos muy abiertos. Lina, comenzó él con una voz firme, pero cargada de emoción. Hace 3 meses, dije que quería conocerte. A la mujer real, no la idea que me había formado. Y ahora que te conozco, ahora que he visto tu fuerza, tu bondad, tu valor, tu capacidad de amar incluso después de todo lo que has pasado. Hizo una pausa, sacando una cajita de su bolsillo. Ahora, todo lo que quiero es seguir conociéndote cada día, cada instante por el resto de nuestras vidas. Abrió la caja para revelar un anillo sencillo, pero magnífico. Un anillo de oro con una pequeña piedra que captaba la luz del sol. No es el anillo tradicional de la familia Al-Zairi, cargado de significado ancestral. Es algo que elegí específicamente para ti, porque no se trata ni de tradición ni de obligación, se trata de elecciones. Mi elección, tu elección. Karim tragó saliva con dificultad, con una vulnerabilidad completa en su rostro. Lina, casate conmigo. No porque un viejo acuerdo dijera que debías hacerlo, no porque las familias lo decidieran hace años, sino porque tú lo quieres. Porque tú lo eliges libremente, porque me amas como yo te amo. Si me amas, añadió más bajo, la inseguridad apareciendo por primera vez. Por favor, di que me amas, porque si no. Sí. Lina lo interrumpió. Las lágrimas ya corrían por su rostro, pero una sonrisa iluminaba cada rasgo. Sí, te amo. Y sí, te elijo libremente, completamente, sin reservas. Sí. Karim se levantó rápidamente, casi tropezando en su prisa, y la tomó en sus brazos, haciéndola girar mientras reía de alivio y pura alegría. Cuando finalmente la bajó al suelo, sus manos temblaban ligeramente mientras deslizaba el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho exactamente para ella, porque así había sido con cuidado, intención y amor. 2 semanas después, en una tarde soleada, celebraron la ceremonia, pero no fue en el Palacio Al-Zairi, con sus salones grandiosos y cientos de invitados. Fue ahí mismo, en el jardín del albergue, Flores del Desierto, decorado simplemente con flores locales y telas coloridas. Los invitados eran pocos, pero inmensos en significado. Tío Rachad, representando a la familia, Amina y todas las empleadas del albergue, que se habían convertido en la familia de Lina, y todos los niños del albergue, vestidos con sus mejores galas, sentados en semicírculo, como los testigos más importantes de todos. Lina estaba radiante con un vestido sencillo de color crema, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, sin maquillaje pesado ni joyas elaboradas, solo el anillo de compromiso y un delicado collar que había pertenecido a su madre. Karim estaba al lado de la pequeña arcada decorada, vestido tradicionalmente, pero con una sonrisa tan amplia que le hacía brillar los ojos. Cuando Lina comenzó a caminar en su dirección, tuvo que parpadear varias veces para ahuyentar las lágrimas que amenazaban con caer. La ceremonia fue breve, pero significativa. El imán que Karim había elegido era un hombre conocido por sus visiones progresistas, que habló del matrimonio como una sociedad de elección libre, de respeto mutuo y de apoyo, de un amor que nace de un verdadero conocimiento y no de arreglos prácticos. Cuando llegó el momento de los votos, Karim habló primero con una voz clara y firme. Lina, prometo honrar tus elecciones siempre. Prometo verte como una persona completa, no como una extensión de mí. Prometo escuchar tu voz no solo con mis oídos, sino con mi corazón.
Y prometo trabajar cada día para ser digno de la confianza que has depositado en mí al elegir este camino. Luego fue el turno de Lina. Ella miró a los niños del albergue, a Amina que se secaba las lágrimas, a tío Rachad, que miraba con aprobación, y, finalmente, a Karim, que la observaba como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo. Y entonces, usando la voz que había sido silenciada por tanto tiempo, pero que ahora estaba libre, dijo: Karim, me encontraste cuando estaba escondida, me viste cuando era invisible, me diste la elección cuando creía no tener ninguna. Prometo no volver a esconderme de ti. Prometo usar mi voz para decir verdades, incluso cuando sean difíciles. Prometo ser tu pareja, no tu posesión. Y prometo amarte no porque deba, sino porque te elijo cada día, libremente y con todo mi corazón. No hubo un ojo seco cuando el imán los declaró casados. Los niños estallaron en aplausos y risas, corriendo a abrazar a tía Lina y tío Karim, con un entusiasmo que hizo reír a la pareja mientras intentaban abrazarlos a todos al mismo tiempo. Fue caótico y ruidoso y perfecto de una manera que una ceremonia palaciega nunca podría haber sido. Más tarde, cuando la sencilla celebración terminó y los invitados empezaron a irse, Karim y Lina permanecieron un instante en el jardín que había sido testigo de tantos momentos decisivos de su historia. ¿Sabes?, dijo Lina suavemente, apoyándose en él mientras observaban el sol. Hace 7 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí ahora, casada con el jeque Karim al-Sairi por elección propia, habría pensado que estaban locos. Karim besó la parte superior de su cabeza. Hace 7 años, yo era un hombre diferente, atrapado, infeliz, sin entender por qué. Tú me enseñaste que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas en acuerdos rotos y expectativas desafiadas. En los meses y años que siguieron, Karim y Lina al-Sairi se hicieron conocidos no solo como una pareja, sino como defensores vocales de la reforma. Usaron la posición y la influencia de la familia al-Sairi para trabajar por la abolición de los matrimonios arreglados, involucrando a personas que no podían dar su consentimiento libre. Crearon programas que daban una voz literal, a través de la educación y los recursos, a las mujeres en situaciones similares a aquella de la que Lina había escapado. El albergue, Flores del Desierto, se expandió gracias a una generosa financiación, convirtiéndose en un modelo regional de cuidado para las huérfanas. Lina, la mujer que había pasado 7 años en silencio para protegerse, usaba ahora su voz constantemente, hablando en conferencias, abogando por cambios, contando su historia para inspirar a otras, porque había aprendido la lección más importante de todas, que la voz no se trata solo de hacer sonidos, sino de tomar decisiones. Y ella había elegido el amor, la libertad y un futuro construido según sus propios términos. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañar este increíble viaje de Lina y Karim. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete al canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones de más historias emotivas como esta.